Bueno, SmartFence es una empresa y a su vez un producto. De hecho, somos fabricantes de ese único producto, que es una plataforma de concienciación en ciberseguridad que genera hábitos seguros para los usuarios finales. SmartFence como empresa nace en Argentina hace ya 4 años y bueno, surge de la necesidad propia de parte de nosotros, de los socios fundadores, que en ese momento nos desempeñamos algunos como CISOs en organizaciones que estaban teniendo una necesidad de atacar justamente la capa faltante, que era la capa 8, la capa de concienciación de los usuarios, pero no encontrábamos una solución que se adecue a la realidad de los hispanohablantes. Encontrábamos que las soluciones generales que había eran muy orientadas a un tratamiento de alumno y docente, las que son más así, por así decirlo, de formación profesional o de cursos y demás, por un lado, y por otro lado las soluciones que eran de ciberseguridad, de concienciación en ciberseguridad, pero que venían desde Estados Unidos, las anglosajonas, hacían un tratamiento hacia el usuario final que era diferente a nuestra propia forma de actuar, de pensar y de sentir de los latinos, ¿no? Nosotros, como empezamos en Latinoamérica, veíamos eso, ese grado de rebeldía no lo estaban considerando. Entonces básicamente lo que nosotros veíamos eran soluciones que decían qué hacer y cómo. Entonces nosotros lo que necesitábamos era explicar más bien por qué. Y ahí es cuando no nos vimos con más opción que poder hacer una solución que atienda a nuestro problema, pero nos encontramos de que había muchos otros profesionales de ciberseguridad que estaban teniendo el mismo problema. Entonces, bueno, ahí surge también como emprendimiento y como una solución escalable. Bien, bueno, la clave de nuestro éxito yo creo que es un poco el escucha, la capacidad de escucha de las necesidades de nuestros clientes finales, pero también de los integradores en una primera instancia, y esto vinculado con la humildad como empresa y como fabricante de reconocer que no somos los dueños de una verdad que incluso abarca todo el territorio o el mercado objetivo donde nosotros apuntamos. Es por eso que nosotros lo que planteamos es una solución que es más bien simple para que pueda servir para una organización pequeña, que sea una solución llave en mano, pero a su vez nosotros no queremos ser los dueños de la verdad, como te decía, con respecto a poder atender a las necesidades de todo el mercado con una única solución muy estructurada. Entonces, una de las características que tiene SmartFence es que es flexible. Y la segunda es que nosotros solamente comercializamos y colaboramos con los partners integradores. Entonces ahí lo que nosotros ofrecemos es una solución, como decía, llave en mano, pero con una gran capacidad de adaptación al mercado objetivo de cada uno de nuestros clientes. Entonces tenemos una estrecha colaboración con los partners integradores que lo que hacen es tomar la necesidad particular de sus clientes objetivo y adaptar la forma de llegada a ese cliente particular en los contenidos, en la forma en la que se entrega el programa de capacitación y demás. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos, por un lado, como clave del éxito es una gran inteligencia del mercado objetivo y una gran capacidad de adaptación a las necesidades de ellos, por lo cual entonces ahí cuando competimos contra justamente otros players que son muy estrictos es donde terminamos ganando. Los sectores que más demandan, vamos a decirlo, son dos, pero que se dan en tiempos distintos. Nuestra solución fue pensada, desarrollada principalmente para atender a las necesidades de cumplimiento de lo que son los sectores de banca y seguros. Y a la larga son los que van a ocupar gran parte de nuestro público objetivo. Pero a su vez, si bien son los más normados, si bien son los que también tienen información más privilegiada, los que cuentan con mayores presupuestos, no están en el grupo de los early adopters. Entonces, cuando nosotros desembarcamos en cada uno de los países, no son los primeros en aparecer, pero cuando aparecen masivamente. Eso sería
el público objetivo final, por así decirlo, el que va a ocupar gran parte de nuestra torta, por así decirlo, de público objetivo. Pero normalmente ocurre que en los early adopters son aquellas empresas principalmente con un gran sesgo tecnológico y orientadas al ámbito de los servicios, como las telcos, por ejemplo, y después prácticamente te diría que es transversal porque depende de las necesidades de las organizaciones, pero con ese sesgo siempre de empresas que donde gran mayoría de su personal utiliza un ordenador y dispositivos móviles a diario, donde manejan un gran volumen de información y que la información es sensible y que también el impacto, por ejemplo, de un ransomware puede ser catastrófico prácticamente. Por lo cual te diría, sectores todos, no hay ninguno que no, pero early adopters al principio de tecnología y sobre el final bancos y seguros. Bien, con respecto a lo que es algunos datos curiosos, lo que nosotros vemos es que depende mucho del territorio. Depende mucho del territorio, a veces es difícil hacerlo por sectores en este caso. Entonces nosotros nos encontramos en algunos lugares, y esto así, acá sí vemos una correlación. Cuando hay una mayor conciencia por parte y exigencia por parte del área de ciberseguridad en sectores o en organizaciones y demás, donde hay soluciones ya implantadas, ellos esperan que el umbral de personas que caigan en las trampas, es decir, que el porcentaje de personas que caigan sea más bajo. Es más bajo en esas organizaciones, justo se da que es más bajo, pero quieren seguir mejorando. Y a la inversa, en organizaciones donde a lo mejor esto lo quieren hacer por cumplimiento o verdaderamente a lo mejor algo les falta, que no están de todo convencidos, donde tienen algunas otras soluciones, pero no tienen todavía cubierto otros grandes problemas dentro de su propia organización, su propensión a riesgo es más alta. Es como que permitirían de que más usuarios caigan en trampas de phishing o ransomware, pero después se superan muchas veces esos umbrales y termina cayendo mucho más de los que esperan. Nos ha pasado en varias oportunidades de que por algún motivo o por otro desean detener una campaña porque ya los resultados son vergonzosos. Y lo otro es que es algo que se da por hecho, es la correlación entre la capacitación y la concienciación. Y no es lo mismo porque nosotros encontramos de que personas altamente formadas, como por decir áreas de tecnología e incluso áreas de ciberseguridad, tienen los conocimientos como para poder discernir, pero a su vez tienen una autoconfianza excesiva y terminan cayendo en las trampas al igual que cualquier otra área. Entonces también hay que formar a la gente, hay que explicarle, pero también hay que mantenerlo en un estado de alerta. Entonces muchas veces lo que termina pasando es eso. Y con respecto a la evolución, también más o menos por el mismo lado, las personas que reconocen que tal vez les falta aprender, les falta estar más alerta, son las que más evolucionan. Y aquellos que ya creen que saben todo, que puede ser que lo sepan, puede ser que sea cierto, pero no necesariamente mantienen un estado de alerta, que es lo sano. Y lo otro es, también dosificar la cantidad de mensajes. Nosotros siempre decimos que lo importante es la continuidad del mensaje, más que hacer algo muy intensivo y que desgaste o que bloquee directamente al usuario. Entonces, para que la evolución se vaya dando, tiene que ser una evolución no tan drástica, pero sí constante y a lo largo de años, y no esperar solamente con un resultado en un par de meses. Con respecto a lo que es en el ámbito público, nosotros es un porcentaje menor de las organizaciones que apuestan a lo que es la parte de ciberseguridad. Hay varios motivos y hay algunos que son más coyunturales y específicos de cierto tiempo, y hay otros que creemos ya son estructurales y no van a cambiar. Lo primero es que el ámbito público tiene una forma de operar distinta que el ámbito privado. Entonces
los tiempos incluso de los presupuestos también son muy distintos. Entonces, una cuestión coyuntural que se está dando ahora, particular en España, es el hecho de que no haya un gobierno, digamos, electo. También produce de que muchas decisiones se vayan postergando. Entonces, a lo mejor en el ámbito público se maneja un presupuesto y si en los tiempos de bonanza invierten más y en los tiempos de crisis invierten menos, mientras que en el ámbito público manejan otros tiempos. Entonces, se vienen demorando ciertas decisiones en ese ámbito, que eso es corregible, porque es una cuestión temporal. Y después, ahí ya depende mucho de lo otro que ya es más estructural, depende mucho del político de turno, de cómo lo tome en cuenta el tema de ciberseguridad, pero en general son menos propensos a invertir en este caso, en este tipo de soluciones. Pero hay un tema que puede llegar a ser un determinante, que es que en general en los organismos públicos se manejan con herramientas de software libre. Y está bien que sea así, pero muchas veces también quieren usarla de forma, en muchos casos de forma correcta, pero en otros casos excediendo más allá de las capacidades de lo que puede hacer esa herramienta en particular. Entonces, muchas organizaciones públicas tienen sistemas de formación tradicionales que los usan para tratar de formar sobre ciberseguridad. El tema es que no es lo mismo porque son de formación y no de concienciación. Y por otro lado, lamentablemente, el sistema LMS, el sistema de gestión de contenidos de aprendizaje más conocido, a lo largo de todos los años, y este año ya van 3 vulnerabilidades gravísimas, es uno de los sistemas más inseguros que hay. Por lo cual es una doble preocupación por parte nuestra, porque es no solamente que no tienen la herramienta apropiada, sino que además están poniendo vulnerabilidades técnicas dentro de la organización. Verdaderamente no, nos quedaríamos en el público hispano porque ya es un desafío. Encontramos particularidades dentro de un país. Imagínate que nosotros estábamos en Latinoamérica con un solo idioma y llegamos a España y nos encontramos con múltiples idiomas. Entonces es transmitir un mensaje. Ya en este caso estamos hablando de idiomas, pero además de idioma es el pequeño ajuste en la forma de dirigirse hacia los distintos públicos objetivos. Y nosotros empezamos a encontrar sutilezas en distintos territorios, y ya voy a decir, a veces dentro del propio país, en la forma de dirigirse. Y por ejemplo, así a grandes rasgos, el grado de rebeldía comparativamente, que nosotros eso es lo que vamos midiendo también entre país y país, depende de acuerdo a las sanciones que se vayan imponiendo. Es decir, no depende solamente de la normativa, sino de los entes de control y qué tan estrictos son. Entonces, tal vez, por ejemplo, nosotros nos encontramos que en Latinoamérica, como los organismos de control no son tan estrictos a la hora de los controles o a la hora de las sanciones, entonces las reglas son más una sugerencia que puede tomarse o evitarse. Pero por ejemplo, aquí vemos que en España, donde los organismos de control, más allá de que a lo mejor ustedes consideran que podrían ser todavía más estrictos, comparativamente sí lo son. Y bueno, las normativas que vienen a nivel europeo hace que el público español, ante un mensaje de esto puede pasar, esta sanción puede ocurrir, verdaderamente la toma como algo probable y posible, y es algo que en base a miedo puede llegar a actuar. Pero en Latinoamérica, por ejemplo, en general, pero después ir a los casos particulares, uno decir que una sanción es posible, que va a haber un ente de control que la va a aplicar, es bastante menos probable. Después hay particularidades específicas de industrias. Entonces verdaderamente el desafío de poder llegar a ese público objetivo, acompañado siempre de partners integradores que traten de hacer llegar el mensaje, ya es suficiente para nosotros, y verdaderamente nuestro diferenciante es ser específico para este público objetivo. Saliendo de allí ya perderíamos ese factor diferenciante.
Bien, Smartfren se encuentra en un buen momento porque todavía seguimos triplicando en ventas año a año, que es la verdad una actividad difícil. El producto ha venido creciendo y se ha consolidado más que todo en la parte de colaborar con la parte de los MSSP, colaborar con los SOCs y demás a través de una instancia multitenant, así que desde el punto de vista de producto bien, en contenidos creciendo a un ritmo constante también. Y bueno, nosotros ya superamos los 100 clientes, así que ahora nos encontramos en una etapa de mejora de los procesos y de la performance, en una mejora de los aspectos comunicativos. Ya ahora siendo clientes de Gartner, ya estamos tratando de enfocarnos en aspectos de negocio, como mencionaba, en la mejora de la comunicación del canal, de la fidelización del canal y del cliente, en la parte de todo lo que tiene que ver con Customer Success. Y bueno, para el año que viene nos toca expandirnos aún más en lo que es dentro del mismo territorio, pero creciendo con más fuerza en lo que es Colombia y México, ya con presencia física también allí en esos lugares. Y bueno, volviéndonos más fuertes en aquellos mercados donde apenas estamos lográndolo. Nosotros tenemos una estrategia siempre de dar de ser líder dentro de cada territorio, pues por eso que se va a seguir invirtiendo en posicionamiento de marca muy fuerte en los territorios donde ya estamos, pero principalmente también en los que apenas estamos de forma incipiente. Creemos que tenemos un producto que se adapta mucho mejor para el mercado objetivo, pero tienen que tenerlo más a mano y más que todo tenerlo como primera opción posible. Se va a incorporar en este año muchísima más gente dentro del equipo. Verdaderamente estamos contentos de que ese sea, porque significa el crecimiento y bueno, verdaderamente pasa un poco por ese lado. Estamos en una etapa ya de startup, ya dejó de serlo hace un tiempo. Estamos en la etapa de scale up, donde estamos viendo la eficiencia en cada uno de los procesos para poder atender de mejor manera a nuestros clientes y partners. Bien, con respecto al futuro de la ciberseguridad, muchas veces me cuesta opinar así en lo general, pero bien, yo creo que uno de los grandes temas es la parte de oferta y demanda de personas que hay y va a haber cada vez más grande y cada vez más marcado una gran diferencia entre la oferta y la demanda en todos los puestos dentro de ciberseguridad, no solamente en los puestos técnicos, en los puestos de gestión, sino también en los puestos comerciales. Y yo creo que un poco la clave de parte de nosotros como fabricantes es poder atender a aquel partner que tenga algún tipo de servicio gestionado principalmente, para que ese partner con los recursos que pueda conseguir, que también va a ser difícil para un partner, que sean altamente especializados y que con ese recurso altamente especializado pueda prestar un buen servicio hacia el cliente final. Porque si lo pensamos de una manera distinta, es decir, que cada uno de las organizaciones que no son los partners integradores van a querer buscar y pelearse por la cantidad de recursos, van a ver que no va a ser eficiente. Pero por otro lado lo veo como algo positivo desde el punto de vista de lo que es la inteligencia en ciberseguridad que pueden generar estas organizaciones finales, porque al tener subcontratados los servicios gestionados y se ponen las exigencias necesarias de todo tipo, ellos van a poder ver, como cualquier otra organización, cuál es el core y qué es lo que aporta el área de ciberseguridad dentro de las organizaciones, sabiendo que a lo mejor la capacidad en recursos humanos va a ser baja, saber exactamente qué es lo que pueden tercerizar y qué es lo que no, y poder verdaderamente sentarse en las mesas de discusión donde tienen que estar, sabiendo de que están aportando valor, que pasa un poco por ahí, que el partner aporte valor al cliente final y que el cliente final, ahí el CISO, pueda a su vez entregar valor hacia la organización haciendo actividades principalmente de gestión y ya no tanto tácticas y operativas que deberían ser principalmente delegadas hacia un tercero.